Comisión Nacional Electoral da como ganador a Nicolás Maduro en Venezuela. El pueblo y el mundo alegamos fraude. Dios proteja a Venezuela. Nos dicen que ya empieza poco a poco a llegar el grupo de funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Ahí los vemos, en este momento llegan y, repito, será el dato más esperado de la noche y seguramente de 25 años de régimen del chavismo. En este momento se sienta el vocero, el presidente Elvis Amoroso del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que se apresta a dar el primer reporte oficial de las elecciones presidenciales en el vecino país. Son las 11 de la noche, 6 minutos en Colombia, 12 de la noche, 6 minutos en Venezuela. A través de todas las plataformas digitales de Noticias Caracol, escuchamos al presidente del Consejo Nacional Electoral del vecino país, que mira para los dos lados, revisa, abre su carpeta y en este momento empieza su intervención. Escuchémoslo. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y internacionales que están aquí de los 5 continentes. Muchas gracias por estar presente aquí en Venezuela en esta hora tan importante. República Bolivariana de Venezuela. Poder electoral. Consejo Nacional Electoral. El poder electoral se dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales a fin de informar que, luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo... Última hora en Noticias Caracol. 11:08 minutos, resultados del Consejo Electoral de Venezuela. 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al fiscal general de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales. Hacemos un llamado a todos y todas los venezolanos para que se respete la Constitución y las leyes de la República y el mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación, así como la paz en todo nuestro territorio. A quienes participaron en la contienda, el reconocimiento de las autoridades
del Consejo Nacional Electoral. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación. Igualmente se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un CD conforme a la ley. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. 11 de la noche, 11 minutos en Colombia, 12 de la noche, 11 minutos en Venezuela. Lo que en el mundo muy pocos esperaban, pero muchos temían, y era que el Consejo Nacional Electoral, cooptado por el chavismo, diera como ganador a Nicolás Maduro en este resultado electoral que Andreina y televidentes dice que ha logrado el 80% de los votos, del conteo de esos votos en este primer boletín que señala ese Consejo Nacional Electoral que está cooptado por el régimen, por la dictadura de Nicolás Maduro, una marcada tendencia, dicen ellos, contundente e irreversible, que le da el triunfo a Nicolás Maduro sobre el candidato de la oposición, Edmundo González. Con 5.150.092 votos, el candidato Nicolás Maduro obtendría el 51,2% de los votos. Edmundo González, según este boletín, el primero que dice emitir el primero que emite el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, le da a Edmundo González 4.445.978, que equivalen al 44,2% de la votación. Repito, esto lo da este Consejo Nacional Electoral que está cooptado por el chavismo, que ha dicho que han logrado solventar, aseguran ellos, una agresión al sistema de transmisión de datos de parte de este Consejo Nacional Electoral, pero que aún así, después de 7 horas de las elecciones, de haberse cerrado las urnas en Venezuela, dicen ellos que hay una marcada tendencia con el 80% de transmisión de datos que da el triunfo al actual presidente Nicolás Maduro. Vamos a esta hora, 11 de la noche, 12 minutos en Colombia, 12 de la noche, 12 minutos en Venezuela, al comando de campaña de la oposición, Beatriz Adrián de Noticias Caracol. ¿Qué dicen allí? ¿Qué reacción hay a este resultado que acaba de entregar el Consejo Nacional Electoral? Beatriz. Hola, muy buenas noches, Juan Roberto. Efectivamente, el comando de campaña no se ha pronunciado. Estamos esperando que salgan acá las personas, Omar Barbosa, María Corina Machado o Edmundo González, a ofrecer una declaración ante este resultado que da 51,20% a Nicolás Maduro y a Edmundo González 44,2% de los resultados, con un 80% de transmisión. El primer boletín del Consejo Nacional Electoral, ahí en las imágenes ustedes pueden observar que está la tarima, aquí hay el podio del comando de campaña María Corina Machado, está vacío, no hay todavía nadie que dé declaraciones, no han salido. Ellos dicen que les negaron las actas, que hay 30% de las actas solamente que tienen en la mano, es la última declaración que dieron, y que detuvieron la transmisión, que no entienden cómo el Consejo Nacional Electoral puede dar un resultado si no tienen las actas en la mano. Pero vamos a esperar que sean ellos quienes ofrezcan el primer balance. Se escuchan fuegos artificiales en algunos sectores de Caracas y obvia la celebración en Miraflores, en el sitio donde despacha Nicolás Maduro. Juan Roberto. Sí, Beatriz, es que eso que usted dice es clave. No se entiende cómo este resultado que ustedes ven en pantalla se da cuando la oposición hacía menos de una hora había emitido un pronunciamiento en el que señalaba que ellos no tenían acceso sino solamente al 30% de las actas, y sale Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, una hora larga después, a decir que han logrado el 80% de la transmisión de los datos de todo el país, y no se entiende tampoco este resultado
resultado que le da un amplio margen, un margen importante de votación a favor de Nicolás Maduro, el actual presidente, cuando las encuestas a boca de urna y las encuestas antes de las elecciones daban una mayoría amplia, muy amplia, al candidato opositor Edmundo González. 30 puntos le daban las encuestas al candidato opositor Edmundo González, y hay que decir que también el número de participación sorprende. Dice Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que la participación fue de un 59%. Eso es muy raro. Sorprende porque se estaba estimando que la participación estaría entre 70 y 75%, las estimaciones más precavidas, porque algunos situaban inclusive la participación en un 80%, emulando a la que hubo en el año 2013 en las elecciones. 11-15 minutos. Lo que muchos hoy aseguran lo está diciendo ya públicamente el primero de los voceros de la oposición, Leopoldo López, quien a través de este trino en su cuenta de X dice: el CNE denuncia un fraude y toda Venezuela lo sabe. Esto es lo que dice: este fraude no es sostenible, es lo que dice Leopoldo López, quien es, repito, una de las figuras prominentes de la oposición. Habrá muchísimas reacciones, habrá muchísimo movimiento, hay muchísima tensión en las calles de Caracas y en otros lugares de Venezuela, porque ustedes lo escucharon al señor Amoroso, dijo que lograron solventar, así lo dijo, una agresión contra el sistema de transmisión de datos, pidió al fiscal de Venezuela tomar las medidas de rigor y ha pedido a las fuerzas militares garantizar que se respete este resultado. Un resultado, repetimos, que dista mucho de las encuestas a boca de urna, que dista mucho de las encuestas antes de las elecciones y que dista mucho de las pocas actas, el 30% que tiene la oposición, que dice tener en su poder, frente a un 80% de transmisión de datos que dice tener el Consejo Nacional Electoral, que, repetimos, está totalmente tomado por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. También el rector del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, aseguró que han solicitado al fiscal que inicie una investigación contra las acciones terroristas perpetradas contra el sistema y contra los centros electorales. Esto a propósito de esa agresión en el sistema de transmisión de datos que acaba de denunciar el rector del Consejo Nacional Electoral. Medio mundo, muchas reacciones en el planeta que hablan de la palabra que utilizó Leopoldo López hace instantes en su trino: fraude. Están hablando de fraude en estas elecciones, repito, en las que las autoridades electorales van a tener que dar muchísimas explicaciones, porque realmente los números no cuadran frente a lo que se percibía en las calles, frente a las encuestas antes de las elecciones, frente a las encuestas a boca de urna y frente a la disparidad, Andreina, es que creemos que ahí está la clave entre lo que la oposición dice haber tenido acceso en materia de actas, que es solamente al 30%, versus el 80% de transmisión de datos que dice tener el Consejo Nacional Electoral tomado por el chavismo hace muchísimos años. Hay también ya reacción de Marco Rubio, recordemos, uno de los más prominentes hombres del Partido Republicano en los Estados Unidos, y que pues demuestra lo que ya se empieza a ver en todo el mundo. Esto dice Marco Rubio a esta hora de la noche. Dice: el régimen de Maduro acaba de llevar a cabo las elecciones farsa más predecibles y ridículas de la historia moderna. Eso dice el senador Marco Rubio, que acaba de trinar. El expresidente de Colombia, Iván Duque, señala en su cuenta de X, mientras vemos a Maduro llegar a celebrar, como lo ha hecho en las últimas elecciones, donde han hecho trampa, donde han cometido toda clase de arbitrariedades, la misma celebración, el mismo disco rayado de un país sumido en la miseria, sumido en la desesperanza, sumido en el dolor de millones de venezolanos, los que aún están allí y los que se han tenido que ir. El expresidente Duque dice: el robo se ha consumado, el tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Hago un enérgico llamado a la comunidad internacional para que se ponga del lado de la democracia, no reconozca al tirano y ejerza la mayor presión para evitar la consolidación de esta usurpación del poder. Vienen horas de
bastante tensión en Venezuela y en el mundo, porque la comunidad internacional está haciendo muchas preguntas, muchos señalamientos, Andreina, y la palabra de todos es la misma. Hubo fraude.